En una cárcel en Calcuta, en un hombre acusado de conspirar contra el Imperio Británico, algo sucede. Fuera, en el fragor del mundo, la lucha por la independencia india continúa. Dentro de la celda, algo se transforma y un nuevo camino se abre. Este líder revolucionario se llama Aurobindo Ghosh y se convertirá en una de las personas más importantes del siglo XX en la India. Hay un aforismo que él escribe más tarde, después de salir de la cárcel, sobre su periodo en prisión, que es muy llamativo y dice algo así, ¿no? Cuando estaba dormido en la ignorancia, llegué a un lugar de meditación lleno de hombres santos y encontré su compañía aburrida, y el lugar me pareció una prisión. Pero cuando desperté, Dios me llevó a una prisión y lo convirtió en su lugar de meditación y en el punto de encuentro de su amor. Aunque nace en Calcuta en 1872, siendo un niño su padre lo envía a estudiar a Inglaterra. Allí demostrará ser un estudiante brillante. Gana premios de poesía y obtiene becas que le permiten sostenerse a duras penas. En esos años toma conciencia de la discriminación de una civilización occidental que se piensa superior. Regresa a su tierra natal a los 21 años para convertirse en uno de los líderes de la lucha por la independencia india. Los testimonios que tenemos de esa época, de Sri Aurobindo, estudiante en Londres, nos describen a un joven que está todo el tiempo leyendo poesía, todo el tiempo como inmerso en su vida interior, poco extrovertido, cultivando ya una vida espiritual que va a dar frutos cuando él regresa a India a los 19 años y regresa con conciencia política, regresa dispuesto a luchar por la independencia de su país contra el imperialismo británico. Se sabe desconocedor de su propia cultura, no conoce sus lenguas, no conoce todo el legado filosófico literario de India. Y toda esa primera etapa de Sri Aurobindo en India, que es una etapa de activismo político, si nos fijamos en sus discursos, él recurre todo el tiempo al yoga, a las tradiciones espirituales de India, que él está descubriendo en ese entonces. Entonces, él va a decir a las gentes, ¿queréis recuperar la soberanía política? Recuperad la soberanía interior, porque no son cosas diferentes. Apoyaos en las ricas tradiciones espirituales de esta cultura, de las culturas indias. No las miréis con ojos europeos, no les impongáis una relación de subordinación que viene de Europa. Al contrario, empapaos de ellas. Va a ser la recuperación, la defensa de nuestras propias costumbres y tradiciones lo que nos va a dar la recuperación de la soberanía política. Todo en la vida de Sri Aurobindo es integral. Este adjetivo integral es la traducción de un término sánscrito que es purna. Y todo en la vida de Sri Aurobindo es purna, en el sentido de que sintetiza la política, la espiritualidad, pero también tiene el matiz de lo incondicional, de ir a por todas cuando uno va hacia un propósito. Su activismo político también era purna, era incondicional, era total. Entonces en 1908 lo meten en la cárcel, acusado de un atentado de bomba por el que va a ser absuelto sin cargos, pero va a pasar un año en la prisión de Alipore. En la soledad de la reclusión ocurre lo inesperado. En lugar de miedo, experimenta presencia. Su celda se convertirá en un espacio de iniciación y enseñanza espiritual. La cárcel, después de los primeros días de perturbación y de preocupación, poco a poco llega a tener una experiencia que va a marcar toda su vida. Hay que ponerla en relación con otra experiencia anterior, porque anteriormente, meditando con un gurú, Vishnu Bhaskar-Lele, había tenido la experiencia, como digamos, de la inmutabilidad del misterio. Era un silencio absoluto, allí no había nada, una especie de plenitud sin forma ni nombre. Y curiosamente en la cárcel, leyendo la Bhagavad Gita, que es una de las obras fundamentales del hinduismo, vio no ese silencio trascendente, sino que ese misterio, casi esa divinidad, podríamos decir, era inmanente a todas las cosas. Y tiene descripciones preciosas, dice, hasta los barrotes oxidados, hasta el mendrugo de pan que me traían, los asesinos que tenía a mi lado, todos eran
Krishna, Narayana, lo divino. Es decir, que todo estaba impregnado de ese misterio que nos sobrepasa. De la experiencia de encarcelamiento de Sri Aurobindo, también podemos apreciar esa síntesis que él constituye entre lo espiritual, lo místico y lo político y lo social. Porque a partir de ese año en prisión nos deja una serie de textos místicos, de reflexiones, que son las experiencias que él vivió allí y que lo llevarían después a dedicarse por completo al yoga. Pero también tenemos textos donde denuncia las condiciones del sistema penitenciario europeo en las cárceles de las colonias. Textos ya de naturaleza política, donde él cuestiona quién es el bárbaro y quién el civilizado. Y cuando tú te encuentras con estos textos, que nacen de la misma fuente, de la misma persona, de la misma época, te das cuenta de cómo Sri Aurobindo en sí mismo constituye una síntesis. Él no veía esta distinción entre lo social, lo combativo, la justicia social, por ejemplo, y la justicia interior, la mística y el cultivo espiritual. Al salir de la cárcel, Aurobindo se instala en Pondicherry, al sur de India, y allí funda su ashram. Durante más de una década registra en su diario sus experiencias de indagación en la conciencia y asienta las bases filosóficas de un yoga que no busca la renuncia al mundo. El ashram comenzó siendo un edificio con una docena de discípulos. Ahora mismo abarca una comunidad de 2.000 devotos, de 2.000 miembros. Cuenta con instalaciones para eventos culturales, conciertos, teatro. Cuenta con biblioteca, con un centro educativo donde estudian 400 personas, también con un centro deportivo, con un comedor donde estamos ahora. Lo que veis detrás de mí es el comedor, donde comen a diario cientos de personas. Detrás de mí está el Mahasamadhi de Sri Aurobindo, es el edificio principal del ashram de Sri Aurobindo. Es un espacio de silencio, hay que entrar con el móvil totalmente apagado y las personas se sientan en un patio de mármol en el centro, sombreado por un árbol, donde los cuerpos de la madre de Sri Aurobindo yacen. Es una devoción silenciosa que contrasta con el ruido de la calle. Lo primero que destacaría es pues esa atmósfera psicoespiritual que te lleva a otra dimensión. Esto es muy difícil de transmitir, la gente quizás ha oído hablar de lugares sagrados. Para mí cobró un verdadero significado. Entendí que un lugar sagrado es el que ha transformado la atmósfera sutil, no la que más conocemos, de tal manera que la atmósfera psíquica de uno se transforma por el hecho de estar en ese espacio sagrado, en ese lugar sagrado. Cuando se dedica por completo al yoga y va a fundar su ashram, él siempre va a estar comprometido en términos sociales y políticos. Pero es que además esto es un aspecto fundamental del yoga integral. Cuando Sri Aurobindo llega de Inglaterra a India, él enseguida advierte que el colonialismo europeo no es simplemente un fenómeno político. El más difícil de deshacer, el más peligroso, es el colonialismo que se instala en las mentes y que es capaz de hacer que las gentes de un país desprecien sus tradiciones, sus culturas, en favor de tradiciones extranjeras. Por eso va a animar a las gentes de India a defender, a recuperar el yoga como una forma válida de conocimiento. Sri Aurobindo tiene una concepción evolucionista, pero no biologista tipo Darwin, que hemos evolucionado, esa parte lo deja, lo acepta, pero lo que le importa es la evolución de la conciencia. Y una de sus grandes aportaciones es que estamos ante la posibilidad de que la humanidad encarne un nuevo principio que está más allá de la mente y que él llamó conciencia-energía supramental. Hay una frase central en Sri Aurobindo con la que comienza Síntesis del Yoga, es toda la vida es yoga. Es decir, yoga no es solo sentarse 45 minutos a hacer una práctica de meditación, sino que absolutamente cualquier instante en el trabajo, en las relaciones, mi actitud, mi estado de conciencia, mi atención plena, podríamos decir hoy, es hacer yoga instante a instante. Él llamaba yoga al
a un proceso que se estaba dando en la naturaleza, que es un proceso de naturaleza evolutiva. Decía, el proceso mismo de la evolución del universo es lo que él llamaba yoga. Entonces, Sri Aurobindo va a intentar acercar a los practicantes a través del yoga integral a este yoga oculto de la naturaleza, pero para eso no hay un solo método, puedes usar muchos. No está diciendo que te puedes cruzar de brazos y no hacer nada, está diciendo no hay un único método que valga de forma universal para todas las personas. Cada uno ha de encontrar los medios para comprender, para acercarse a este yoga que ya está teniendo lugar en la naturaleza. Aurobindo no camina solo. En 1920 se instala en el ashram la que será su compañera espiritual, Mirra Alfasa, conocida como la Madre. Juntos darán forma a una de las visiones espirituales más audaces del siglo XX, el yoga integral. Un yoga que se practica en medio de la vida y para la vida. La palabra integral no implica simplemente la mezcla de varios tipos de ejercicios. Tiene que ver con el objetivo del yoga. Primero, que no es solo para ti, y segundo, que buscamos que esta transformación, este trabajo tenga una repercusión en la vida, en el cuerpo físico y en las relaciones con los demás. Sri Aurobindo empezó a hablar del psychic being, que normalmente se traduce como ser psíquico. Yo prefiero traducir como ser anímico, está haciendo referencia a nuestro ser más profundo, al fondo de nuestra conciencia. Y ese término del ser anímico va a pasar a un primer plano hasta el punto de que una de las cuestiones más importantes del yoga integral es descubrir esa identidad más profunda. El objetivo último de nuestro yoga, diría él, ya no es liberarme del cuerpo, sino liberarme en el cuerpo. No es liberarme del mundo, sino vivir libre en el mundo. El yoga integral tampoco es individualista para transformarme solo a mí mismo, sino que es un yoga que se hace para toda la conciencia planetaria, podríamos decir. A través de mi transformación busco la transformación de toda la conciencia del planeta, de toda la humanidad. Lo que se busca en el yoga integral es conectar con un propósito del corazón. Y este ideal está relacionado con bajar el cielo a la tierra. Este ideal está relacionado con que se pueda generar aquí un espacio de paz, un espacio de convivencia. La esterilla simplemente es un espacio donde nos entrenamos. Me entreno para que el cuerpo esté disponible, para que esté flexible, me entreno para bajar el ruido de la mente, me entreno para poder dirigir la atención a voluntad y escoger si quiero tenerla ahí o no. Me entreno para escuchar al propósito del corazón. Pero luego eso se lleva a la vida cotidiana. No sirve que haga hora y media de práctica en mi esterilla y luego cuando salgo no sé cómo estoy, no tengo conciencia en cómo me relaciono con las otras personas, no tengo conciencia de qué está pasando a nivel geopolítico mundial, no tengo conciencia qué está pasando a nivel social, no tendría sentido. Normalmente en la práctica meditativa se busca un estado, elevar tu conciencia, ¿no? el alcanzar un estado de plenitud. Sri Aurobindo plantea que no solamente es la subida lo importante, sino contempla la posibilidad de que en ese estado puedas bajarlo. Ese estado en el que tú te encuentras y al que tú alcanzas o accedes, de alguna manera lo puedas traer a la vida, llevarlo a la vida cotidiana. For Sri Aurobindo, life was important. Spirituality had additional meaning when it was applied to life. So he sought a perfection not just in spiritual realms, but also in the levels of the body, our life force, our emotions, the mental being. There are two concepts that I would say are very important contributions in Sri Aurobindo's thought. The first one is he speaks of the soul within, calls it the psychic being, and he says the psychic being is the true personality, the true manifested personality, and it is the principle which integrates the rest of our
being. And so coming into contact with it and bringing it forward is the key to the first step in his yoga. The other idea, which is really important and far ahead of its time, is the idea of transformation, not just of the higher planes, but also of the embodied planes of body, life, and mind. Honesty is indispensable for yoga. To try to cheat the divine is worse than to try to cheat a human being, and much more foolish. A partir de 1926, Sri Aurobindo se retira al silencio y solo se comunica con los discípulos mediante correspondencia. A partir de entonces, la madre asume la guía visible del ashram en Pondicherry. Mientras él se adentra en la investigación de la conciencia, ella orienta a los discípulos en los desafíos de la práctica y la vida cotidiana, insistiendo en que cada gesto, incluso el más simple, podía convertirse en yoga. Entre ambos se da una colaboración única. El yoga integral nace de esta alianza y no puede entenderse sin la presencia y la fuerza de Mirra Alfasa. Ella era la cara pública de la comunidad de yoga que se creó en Pondicherry. Ella atendía a los discípulos, ella los guiaba, sus dudas, era todo ella, ¿no? Mientras que él estaba retirado haciendo el trabajo de indagación en la conciencia. Recibía más de 1.300 cartas y estaba entre 8 y 10 horas al día dedicado a leer las cartas y a responderles minuciosamente. Como fue un avanzado de su tiempo, sigue estando vigente su pensamiento, llamémosle filosófico. Lo curioso es también que cada vez está atrayendo a más practicantes en el mundo del yoga. ¿Por qué? Quizás porque él empezó a mostrar que el signo de los tiempos ya no es el de querer huir del mundo porque aquí nos lo estamos pasando muy mal, sino que queremos transformarlo, queremos resacralizar toda la existencia. Sri Aurobindo, maestro de maestros, fue ante todo un obrero en los andamios ocultos de la conciencia. En nuestros días, cuando la violencia y el miedo parecen ser la norma del mundo, el yoga integral sigue ofreciendo respuesta y esperanza. Nos recuerda que el ser humano siempre ha sido un puente entre lo que es y lo que todavía puede llegar a ser.